Señor, gracias porque una vez más tenemos este honor de acercarnos a tu presencia y no solo tenemos ese honor, sino que además nos has dado una esperanza de que en comunión contigo seremos transformados para tu gloria. Venimos así, Señor, trayendo lo que somos, lo que tenemos, para que tú con eso puedas desatar algo que tú hagas brillar para tu honra, para tu gloria, para tu honor, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 42. Estamos en Isaías, en esta segunda sección del libro del profeta Isaías, en que lo hemos equiparado como al Nuevo Testamento, ¿te acuerdas? De alguna manera, del capítulo 1 al capítulo 39, es como una figura del Antiguo Testamento, del capítulo 40 al 66. Por el contrario, es una imagen del Nuevo Testamento, porque hay un mayor énfasis en la presencia de este siervo que se llama el siervo sufriente. Y el capítulo 42 precisamente es uno de estos primeros cantos que tiene el libro. Son 4 cantos, este es el primero, que se habla de esto del siervo sufriente. Y nada más para recordar, la semana pasada terminamos el capítulo viendo la inutilidad de los ídolos. ¿Te acuerdas que decía Dios preguntando a los ídolos, hagan algo, aunque sea pequen, pero hagan algo, hablen, digan algo, el pasado, el futuro, algo, lo que sea. Pero los ídolos evidentemente no tienen capacidad de nada. Bueno, en contraste a eso que vimos la semana pasada, el día de hoy vamos a estudiar un pasaje que tiene todo que ver con el Señor Jesucristo. En contraste a lo anterior, estos ídolos inútiles, estos ídolos vanidosos, en cambio ahora tenemos a Jesucristo. Y vamos a ver a Dios hablando a distintas personas o a distintos grupos de personas. Y el primer grupo está entre los versículos 1 y 4. Del 1 al 4 vemos a Dios hablándole al pueblo. Y fíjate lo que dice. He aquí mi siervo. Si tienes una Biblia con letras rojas y eso, probablemente aquí vas a tener muchas letras rojas en este capítulo, porque en el Antiguo Testamento son las porciones que el Nuevo Testamento toma como mesiánicas, ¿no? Es decir, pasajes que estaban en el Antiguo Testamento y que los escritores del Nuevo Testamento tomaron para explicar algo del Mesías. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y aquí hay varias cosas. Número 1, Jesús es presentado como el siervo de Dios, ¿no? Porque eso es lo que él mismo dice de sí mismo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dice, Dios está hablando, y dice, yo le sostendré. Es mi escogido. O sea, es que es algo, revela una relación especial entre Jesús y el Padre. ¿Te imaginas cuando el Señor Jesús pasó tiempos, en su tiempo como hombre, hubo momentos difíciles? Fue rechazado, su familia no creía en él. ¿Te imaginas poder regresar a las Escrituras del Señor Jesús y volver a leer esto y pensar y creer, ¿no?, que el Padre había dicho esto de Él mismo, y como que le estuviera diciendo a Jesús, eres mi siervo, yo te sostendré, eres mi escogido, y fíjate, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Te acuerdas? Eso es lo que dice el Padre cuando Jesús es bautizado. Juan lo bautiza, sale del agua, se abre el cielo, desciende una paloma, y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Y dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Interesante también, ya desde el Antiguo Testamento se habla de este siervo como el que va a traer justicia no a Israel nada más, sino a las naciones. Desde el Antiguo Testamento Dios tiene este plan acerca de nosotros que no somos judíos.
pero también me muestra algo de mí. La verdad es que yo en mi naturaleza pecadora soy abominación a Dios. Es decir, mi naturaleza pecadora no es nada que agrade al Señor. Dios no se agrada en mí porque mi naturaleza es contraria, es de pecado, soy enemigo suyo. Pero cuando he venido al Evangelio, cuando estoy en Cristo, las cosas cambian. O sea, en Cristo yo también puedo ser su siervo. Por supuesto, no como el Señor Jesús, pero puedo ser su siervo y puedo servirle. En Cristo, Él me sostiene. En Cristo, soy escogido. En Cristo, Dios dice, mi alma tiene contentamiento. O sea, fuera de Cristo, soy enemigo suyo. En Cristo, Dios se agrada en mí. Su alma tiene contentamiento. Eso es revolucionario, ¿no? Pero es, ojo, no con Cristo, sino en Cristo. O sea, ¿te acuerdas que Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida? Y esas palabras no las pueden recibir algunos, pero cuando Él viene a vivir en mí, misteriosamente yo paso a vivir en Él. Pablo dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Es más, nosotros somos más que vencedores en Cristo. Todo funciona en Cristo. No solo conocer de Él y estar con, sino haber entretejido mi vida con la suya. Y eso solo se puede cuando he creído en el Evangelio. Luego dice, fíjate las características del siervo de Dios. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿A qué se refiere esto? ¿Que está mal aquellos predicadores que están en las calles gritando y predicando el Evangelio? ¿Estará mal eso? No, por supuesto que no está hablando de eso. Eso no es lo que está diciendo. Sino que Jesús no vendrá con gritos, no vendrá con alarde. Él caminó y fue tan como cualquier otro que cuando lo tuvieron que entregar, hubo que señalar quién era. O sea, hubiera sido muy fácil. ¿Cuál es Jesús? Pues el que está gritando, órale, va. El que se comporta como jefe, ahí va. Pero no había forma de diferenciarlo, por eso Judas tuvo que darle un beso para señalar quién era Jesús. Y en Mateo 12, versículo 15, fíjate, se utiliza este pasaje. Sabiendo esto Jesús extendió, sanó a un hombre que tenía la mano seca y procuraban matarle los fariseos. Y dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará, hasta que saca victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Si te das cuenta, el contexto en el que la Biblia interpreta este pasaje, porque es la Biblia misma quien la interpreta, es que esta idea de no gritará, no alzará su voz, ni el hará oír en las calles, tiene que ver con no llamar la atención sobre sí. Él sanaba y decía, no digas a nadie, no digas a nadie. Él caminó como uno de nosotros, en humildad, en modestia y en ternura. Fíjate el verso 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Cuando habla de la caña cascada, es como una flauta, y cuando la pisaban, pues se hacen grietas. Y una vez que está cascada, pues ya no suena, ya el aire se sale por todas partes, ya no suena bien. Entonces con una caña cascada, pues, ¿qué haces? La tiras, porque realmente no tiene ninguna utilidad. Lo mismo un pábilo que humeare. Un pábilo es esta como mechita que tienen las velas, las lámparas en este caso, y que cuando se acababa el aceite en las lámparas, pues quedaba nomás el pábilo, y solo se estaba quemando el algodón.
pero ya no estaba, el algodón no puede producir luz, nomás se quema, y se va, humea, y ya no sirve de nada. Entonces, ¿qué haces cuando una lámpara está así? Pues mojas los dedos y ¡pss! Ya. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna utilidad. Y a veces tú y yo somos esto. Tú y yo somos, no a veces, normalmente somos esto. Una caña cascada. Ahora sí que en Bolivia, en La Paz, se utiliza la palabra cascar. Es muy curioso. Los niños la usan mucho, ¿no? Así, me casqué todo el helado, ¿no? Que se lo zampó de una sola, ¿no? O cuando dicen, llegaste tarde, sí, mi mamá me cascó durísimo, es que me dio duro. Bueno, tú y yo hemos sido cascados por la vida. Esa es la verdad. Somos caña cascada. La melodía que debería entonar nuestra vida no funciona. Pero cuando venimos a Cristo somos restaurados. Pero aún en Cristo, sí o no, que hay veces no suenas como debería sonar. Y Jesús no tira la caña cascada. Alguna vez cuando recibimos el Evangelio somos una lámpara brillante, así como un foco de quién sabe cuántos watts. Pero a medida que pasa el tiempo, a veces con las pruebas, a veces por otras razones, nos apagamos. ¿No te ha pasado? Que vienes a la iglesia por compromiso, por costumbre, pero realmente en tu corazón ya no hay luz. El pábilo está solamente humeando. Y Dios dice, yo no apago el pábilo que humea. O sea, te digo, es tierno. No solo es humilde, manso, tierno, pero fíjate lo que dice después. Por medio de la verdad traerá justicia. Hay dos formas de imponer la justicia. Por medio de la verdad o a la fuerza. Por medio de la verdad es por los caminos correctos. La justicia en mano propia no es justicia. Y Cristo vino a hacer justicia, pero por medio de la verdad. Dios sabe que tú y yo somos culpables. Y no puede perdonarnos. La verdad es que no podemos ser perdonados porque el pecado, para ser justos, demanda que se ejecute un juicio y un castigo. Entonces no puede pasar por alto nuestro pecado. ¿Y qué es lo que hace? Guardando la verdad y guardando la justicia, Él tomó forma de hombre para cargar en sí mismo nuestros pecados. De tal modo que tú y yo somos culpables, somos condenados, somos ejecutados en Cristo. Otra vez, en Cristo. Por medio de la verdad traerá justicia. Dice el verso 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. ¿Te acuerdas que esta parte en Mateo está traducida como y en su nombre esperarán los gentiles? Y me encanta porque dice, no se cansará ni desmayará. ¿Estás orando por alguien que no ha querido escuchar el Evangelio? Bueno, de entrada te digo, Cristo no se cansa. No te canses de orar, no te canses de predicar el Evangelio. Cristo no se cansa. ¿Estás cansado de que en tu vida, chale, siempre soy un pábilo que humea, nunca puedo ser ya ni velita, ¿no? Cristo no se cansa, Cristo no desmaya. No, Él sigue y persevera hasta que establezca en la tierra justicia. Verso 5. Ahora, después de hablarle al pueblo, Dios le habla al siervo, a Jesús mismo. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que despliega, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Entonces, lo primero que Dios hace es como presentarse, ¿no? ¿Quién es Dios? En contraste a los ídolos que vimos la semana pasada. ¿Quién es Dios? Bueno, es Jehová, ¿no? Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, o sea, el que los sostiene, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. O sea, es el que permite que todo esté como tiene que estar. No solo es el creador, sino el sustentador, el soberano. Él está hablando. Y lo que dice es esto: yo, Jehová, te he llamado en justicia.
y te sostendré por la mano. Te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Otra vez, le está hablando a Jesús, a su siervo. Antes olvidé decir esto, que es importante para lo que va a venir más adelante. En la Biblia, y sobre todo en Isaías, se habla de el siervo de Jehová, a veces refiriéndose a Jesús. Normalmente es Jesús. Pero también se habla del siervo de Jehová refiriéndose al pueblo de Israel. En varias ocasiones el pueblo de Israel es llamado siervo de Jehová, como uno solo. Israel, mi siervo. Pero está haciendo referencia al pueblo. También es llamado, aunque no lo creas, es llamado siervo de Jehová Ciro. Este rey que va a conquistar Babilonia y que va a permitir que se edifique el templo, también es llamado siervo de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos a quién le está hablando? Pues por el contexto. El contexto siempre nos determina y claramente de quién estamos hablando. Entonces, aquí está hablando claramente de Jesús, porque el Nuevo Testamento, una vez más, ratifica esto hablando de Jesús. Pero vamos paso a paso y detalle a detalle. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia. Esto quiere decir que no hay nada turbio. No te he llamado en justicia, no te he llamado haciendo trampa, no te he llamado en mentira o en sombras, te he llamado en justicia. Número 2, te sostendré por la mano. Número 3, te guardaré. Número 4, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Otra vez, desde el Antiguo Testamento Dios está pensando en el mundo entero, no solo en Israel. Y aquí está un propósito, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Este es el llamado de Cristo, a esto vino el Señor, fue llamado en justicia por Dios para cumplir esto con la seguridad, con la protección y cumpliendo el propósito del Padre. Ahora, verso 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre. Jehová es en los textos bíblicos originales es una suma de 4 letras, ¿no? YHWH, que hay 1000 teorías sobre qué quiere decir, y algunos piensan que era el nombre es el nombre que Dios le da a Moisés, pero no hay vocales, por tanto no hay forma de leerlo, YHWH. Y no se sabe qué vocales eran. Te digo, hay algunos que dicen y acomodan Yeshua en medio de todo eso y tienen esta teoría de que cuando Dios se revela a Moisés, se revela con el nombre de Yeshua. Pero Moisés solo escribe YHWH. Y así hay 1000 teorías, ¿no? ¿Cómo llegamos de YHWH a Jehová? Algunos piensan que entre la Y y la H se añadió la A de Adonai, que quiere decir Señor. Y entre la W y la H se agregó la E de Elohim, que quiere decir Dios. Y quedaría Yahweh, que es como en algunas Biblias también todavía está hasta el día de hoy, como Yahvé. En su latinización quedó como Jehová, pero al final de cuentas no importa el nombre en ese sentido, porque Dios decidió guardarlo y pues está ahí. Lo que importa es la naturaleza de ese nombre. Lo que importa es qué representa. Y dice, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Y es enfático. Dios dice, no voy a compartir mi gloria. Ahora tú sabes que en la cultura hebrea, el nombre es un poquito más profundo de algo de cómo te llamas, ¿no? Tú y yo nos llamamos pues básicamente con buena fortuna o mala fortuna lo que nuestros papás nos quisieron poner. Pero en aquella época el nombre representaba algo y reflejaba, en la Biblia el nombre refleja siempre la identidad de quien lo tiene.
Incluso pequeños cambios alteran porque ha habido una alteración en la identidad, ¿no? Jacob se convierte en Israel, Abraham se convierte en Abraham y así, ¿no? Entonces, Dios está siendo enfático. Cuando dice mi nombre, no está hablando de su nombre de pila, sino su naturaleza, su persona. Y a nadie va a dar esa gloria. Ni mi alabanza a esculturas. Y eso también es muy claro. Lo increíble, en Filipenses capítulo 2, Pablo hace una declaración muy, muy, muy fuerte. En el versículo 9, está hablando de Jesús, cómo se humilló, haciéndose hombre, haciéndose siervo hasta la muerte, muerte de cruz. Y en el versículo 9, Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es de esas veces que hace clic muy fácil. En Isaías 42, Dios dice, no le doy mi gloria a ningún otro nombre. Y en Filipenses 2, Pablo dice, hay un solo nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo. Por tanto, así, súmale, 2 más 2, 4. Matemática muy sencilla. Dios y Jesús son uno solo. Jesús es Dios, ¿no? Y no necesitas hacer cosas extrañas para hacer esto, nada más lo lees, sumas, calculas, y ese es el resultado. Eso es lo que la Biblia presenta y lo que la Biblia declara acerca de la deidad de Cristo. Verso 9. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Otra vez, Dios está diciendo, he llamado a mi siervo, a Cristo, para que cumpla mi propósito, que abra los ojos de ciegos, que saque de la cárcel a los presos, etcétera, etcétera, y lo vuelve a afirmar. Este es mi nombre, no hay otro más, soy el único que tiene gloria, no comparto mi gloria con nadie, y lo pruebo diciendo las cosas pasadas que se cumplieron y también las futuras que se van a cumplir. Verso 10. Cantad, ahora Dios le habla a la gente. A partir del versículo 10, ahora ya le habla a la gente y dice, cantad a Jehová un nuevo cántico. Esto de nuevo cántico, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero hay ciertas iglesias y ciertas costumbres que le llaman cántico nuevo a cuando el cantante empieza a improvisar, ¿no? Y ahí está la música sonando y dice, pues vamos a hacer un cántico nuevo, y empieza a cantar y a improvisar y eso. Pero no tiene que ver con la letra, porque, o sea, bueno, lo voy a decir, pero ¿cómo se llama? MC Dinero, sí lo conocen, ¿no? Está haciendo cántico nuevo porque está improvisando y no, o sea, cualquier rapero podría decir, pues yo hago cántico nuevo. No está hablando de cántico nuevo como una nueva letra que se te va ocurriendo. Un cántico nuevo habla de una nueva naturaleza. O sea, tú y yo, ¿te acuerdas? Cañas Cascadas. No podemos tener un cántico nuevo si no tenemos una nueva naturaleza. Sin una nueva naturaleza, aunque cambiemos la letra, es la misma cantaleta de siempre. Como Ricardo Arjona, más o menos. O sea, no podemos reciclar de nuestro pecado para hacer algo nuevo y decirle, Señor, ahora te entrego esto. No se puede. Necesitamos un nuevo nacimiento para que haya un nuevo cántico. Ahora, cuando ya somos cristianos, ¿sabes qué? Necesitamos día a día recordar, reconocer las maravillas y las misericordias de Dios hacia nuestra vida para poder volver a renovar ese canto. ¿No te pasa que dices, pues vamos a orar, ¿no? Y siempre te arrancas a orar de la misma manera, ya en automático y todo, y aunque no lo quieras, sin perversidad, pero te arrancas.
Necesitamos, o sea, tiene que ser algo consciente en nuestra naturaleza. Y dice esto: cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten a los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. O sea, básicamente, donde estés, en cualquier lugar, alcen la voz, en el desierto, en el mar. Incluso habla de las aldeas donde habita Cedar y los moradores de Sela, que son poblaciones árabes el día de hoy. Pero de ahí también va a cosechar alabanza. Y esto realmente no se va a cumplir en este tiempo, pero se va a cumplir un día. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y en la tierra, en el milenio, se levantará alabanza desde todos los puntos de la tierra también. Y aquí, verso 12, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Sí, en su primera venida el Señor Jesús vino como lo vimos, ¿no? No gritará, no alzará la voz, viene, no apagará el pábilo que humea, no desechará la caña cascada. Pero en su segunda venida, el Señor Jesús viene a instaurar juicio. Y ahí sí viene como un hombre de guerra. Viene vociferando. Y otra vez, si te das cuenta del contraste, ese regreso de Cristo, para los inconversos es una mala noticia. Para los creyentes es una noticia para cantar y dar voces y tener nuevo cántico y alabarle y todo. Verso 14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Es Dios hablando, ¿no? A la gente, como hemos dicho. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Mucha gente tiene este reclamo y a veces con un corazón más o menos sincero, pero dicen: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no te revelas? ¿Por qué no apareces? ¿Por qué? Y hay como este reclamo. Cuando la verdad es que la palabra me enseña que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Cuando nos ha dejado su palabra. O sea, el día de hoy hay muchas maneras de escuchar su voz. Pero Dios dice: ok, he callado desde el principio, he guardado silencio, me he detenido, pero ahora me van a oír. Ahora me van a oír. Cuando venga en este regreso de juicio, dice: asolaré y devoraré juntamente. Va a ser algo que va a atropellar y va a arrasar por todo el mundo. Pero fíjate también lo que sucederá. Convertiré en soledad montes y collados, o sea, lugares frondosos van a quedar deshabitados. Haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. O sea, cosas devastadoras, cosas feas, pero guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. O sea, tienes dos tipos de personas. Los que van a quedar confundidos, los idólatras, los que confían en cosas externas, que ya vimos la semana pasada. Y los que confían en el Señor, que aunque estén ciegos, ¿sabes qué? Van a ver luz. Aunque el terreno sea escabroso, va a convertirse en llanura. Y dice: no los desampararé. Verso 18. Ahora Dios primero le habló, dijimos, al pueblo, luego le habla a su siervo, luego le habla a la gente. A partir del verso 18 le habla al pueblo de Israel. Y esto es bien importante porque va a referirse al pueblo como su siervo. Como lo dije hace rato, que a veces su siervo es el pueblo, a veces es Ciro, a veces es Jesús. Aquí va a ser su pueblo.
Si no lo tienes en cuenta, te vas a hacer bolas ahorita que empecemos. Dice, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Y ahí está hablando de Israel, no de Jesús. Israel es ciego, Israel es sordo. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Básicamente está diciéndole a Israel, o sea, no hay más ciego que ustedes. Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y ustedes son peor que ese. Porque no quieren ver, no quieren oír, son mis mensajeros, pero no son capaces de escuchar el mensaje. Son mis escogidos, son mis siervos, ven muchas cosas, pero no ven nada. Oyen muchas cosas, pero no oyen nada. Verso 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, mas este pueblo es saqueado y pisoteado. Es como que Dios les dijera, les di mi ley. Les di mi ley, o sea, les di lámpara a sus pies, lumbrera a su camino. Les di mi ley. Pero la ley tenía un elemento interesante. Si cumples todas estas cosas, serás bendecido. Si no cumples todas estas cosas, caerán sobre ti todas estas maldiciones y serás arrancado de tu tierra y serás desterrado, etcétera, 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 etcétera. Y lo que está diciendo Dios es, magnifiqué mi ley, engrandecí mi ley. ¿Cómo? Porque este pueblo es saqueado, o sea, se cumplió lo que dije. No me buscaron, están viviendo lo que había dicho. Todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. No hay nadie que esté buscando ahí una mínima alternativa. Verso 23. ¿Quién de vosotros oirá esto? O sea, está haciendo esta advertencia, pero ¿quién la va a oír? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? La pregunta es, ¿quién creen que los entregó a los enemigos? La respuesta es, Dios mismo. ¿No fue Jehová contra quien pecamos? Claro, contra él pecamos, él nos entregó. No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él, sobre Israel, el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Israel tuvo la ley, tuvo los profetas que advertían, tuvo todo, pero no escuchó. Fueron desterrados de Jerusalén, llevados 70 años a Babilonia. Se cumplieron las profecías de que iban a regresar. Regresaron, se edificó el templo nuevamente. Uno pensaría, pues ya, aprendieron la lección. Pero cuando Dios mismo, el siervo del que hablamos en la primera parte, caminó entre ellos, no le conocieron, no le vieron, no le escucharon, no quisieron hacerle caso. Ahora, ¿Dios ha desechado a Israel por eso? La respuesta es que no. Pablo dice claramente en Romanos que Dios no ha desechado a su pueblo, sino que por el tropiezo de Israel, el evangelio nos ha alcanzado a nosotros, a los gentiles, a la iglesia. Ok, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué hay para llevarnos masticando camino a casa? Yo creo, número uno, los que hemos creído debemos estar y permanecer en Cristo. Y es algo tan fácil de hacer que es difícil. Porque es tan sencillo como permanecer en Él. Permanecer en Él, permanecer en su amor, permanecer en Él. Es más fácil en nuestra carne permanecer en una religión o en un rito, en un ritual. No sé si la semana pasada lo dije, pero por una serie de factores me ha estado dando vueltas en la cabeza esta idea que a veces la gente quiere un método, ¿no? Okay, tengo problemas con mi esposa, ¿qué es lo que hago? No, pues busca al Señor. Sí, eso ya sé, pero ¿qué es lo que hago? Pues busca al Señor. O sea, sí, eso ya lo hago, pero ¿qué tengo que hacer para ganar a mi esposa otra vez? Quiero hacer lo correcto.
Y quiere la gente un método. Y no es que hay una perversidad en su corazón otra vez. No es que hay un asunto de dolo o de, no sé, algo malo. No, pero quieren un método. Y los métodos no funcionan. Porque, ¿qué tal que le digo? Mira, pues cómprale rosas tal fecha. Cómprale, haz esto. Va a estar agradándome más a mí que a su esposa. Si lo lleva a cabo. No se puede así. Y a veces queremos que eso funcione con las personas alrededor y con Dios. ¿Qué hago para estudiar mejor, para leer más, para ser más piadoso? ¿Qué hago? ¿Tú a qué hora haces tu devocional? No, pues yo a las 6 de la mañana. Entonces lo tengo que hacer a las 6. Sí, pero no es la hora. No hay poder en la hora. ¿En qué libro estás en tu devocional? O sea, nada de eso realmente va a surtir efecto. Solamente estar en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo el Padre está complacido. Pero solo en Él. Y estando en Él, lo que haya que hacer, podremos hacer. Pero no me puedo enfocar en las cosas, sino en mi relación real con el Señor. Y si el día de hoy tú estás así, nomás como un pábilo, ya ni humeas. Nomás hay el rojito ese sí, ¿no? Que ya ni humea. El Señor no quiere apagar eso. El Señor no quiere desechar una caña cascada. El Señor, si el pecado, tus malas decisiones realmente han cascado tu vida. Y no puedes tener un cántico de alabanza. Sale puro ruido de tu boca y de tu corazón. El Señor hoy quiere hacer todas las cosas nuevas. Ahora, si tú eres sordo, si no quieres oír, si no quieres escuchar, si no quieres ver, si has decidido desechar y abandonar el llamado y la gracia de Dios, si eres esa persona, pareciera que te voy a amenazar, ¿no? Pareciera que te voy a... Pero no, si eres esa persona, ¿sabes qué? Dios puede abrir los oídos a los sordos. Dios puede abrir los corazones cerrados. Hay un tiempo en el que Dios está buscando gente para su pueblo. Hay un tiempo en que Dios va a venir a juzgar. En este tiempo el Señor está llamando. Entonces vamos a orar. Señor, gracias porque no hay en nosotros capacidad alguna de poder caminar hacia ti, de poder buscarte. Somos cañas cascadas, Señor. Somos herramientas inútiles. Pero tú nos has amado. Has enviado a Jesucristo, en quien tu alma tiene contentamiento. Y nos has abierto esta posibilidad de que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas para una nueva realidad. Ayúdanos, Señor. Revélate a nuestras vidas. Destroza nuestros oídos con tu voz si es necesario. Abre nuestros ojos. Gracias porque tú no nos desechas. Aun si fuéramos solo un pequeñito, un pábilo chiquitito que apenas humea, tú no nos desechas. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, en tiempos difíciles y en tiempos de bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.